Entré a mi bufete de abogados en el centro de la ciudad y mi recepcionista susurró, llamó el colegio de abogados. Se había presentado una queja durante la noche bajo mi nombre. Mi madre ya estaba en mi oficina, tranquila, diciendo, necesitabas disciplina. Mis clientes podían escucharla. No discutí. Pedí la copia de la queja y las notas de admisión. La secretaria leyó una línea, hizo una pausa y luego dijo, señora, esto no fue presentado por usted. Luego agregó, la firma coincide. En el documento de admisión del colegio de abogados decía, enviado desde. Para las 8:12 de la mañana del lunes, mi recepcionista ya estaba de pie cuando salí del ascensor. No me dio los buenos días. Rodeó la recepción, bajó la voz y presionó un papel rosa de mensajes en mi mano como si pudiera quemarme la piel. Llamó el colegio de abogados, susurró 2 veces. El pasillo fuera de mi suite todavía olía a cera fresca para pisos y al café del kiosco del vestíbulo de la planta baja. A través de la pared de vidrio de la recepción, podía ver a mis clientes de las 9 en punto ya sentados en la sala de conferencias con sus carpetas de cuero apiladas ordenadamente frente a ellos, ambos fingiendo no mirarme. Mi edificio estaba en el centro de la ciudad, 4 pisos por encima de una compañía de títulos y frente al Palacio de Justicia del Condado. La mayoría de las mañanas, esa vista me hacía sentir segura. Esa mañana, todas las palabras en el papel de mensajes hicieron que mis manos se enfriaran. Admisión del Colegio de Abogados Estatal. Se solicita verificación urgente de la queja presentada durante la noche bajo el nombre de la abogada. Bajo mi nombre, no en mi contra. Bajo mi nombre. Miré a Paige. ¿Quién atendió la llamada? Yo lo hice la primera vez, respondió. Luego el señor Armond del departamento de admisión dejó un mensaje de voz en su línea directa. Dijo que la presentación incluía su número del colegio de abogados, su firma y una solicitud de revisión inmediata. Dijo que necesitaba confirmar si usted la envió. Una solicitud de revisión inmediata. Mi estómago se contrajo con fuerza. Esa frase importaba. Una queja de rutina podía reposar durante días antes de que a alguien le importara si el formato era desordenado o los hechos eran débiles. Pero una queja que parecía provenir de una abogada con licencia dentro de su propio bufete, especialmente una que pedía una revisión urgente, llamaba la atención rápidamente. Sugería conocimiento interno. Sugería pánico. Sugería que el abogado que la presentaba creía que algo grave debía preservarse antes de que la evidencia desapareciera. También sugería que alguien quería envenenar mi oficina antes del horario comercial. Me dirigí hacia mi oficina y me detuve cuando vi que mi puerta ya estaba medio abierta. Paige siguió mi mirada y tragó saliva. No la dejé pasar de la recepción, dijo rápidamente. No exactamente. Le dijo a Martín en la planta baja que había una emergencia familiar, y para cuando terminé de hablar por teléfono con el departamento de admisión, ella ya estaba allí. Martín era el guardia del vestíbulo, de 65 años, educado, infaliblemente tranquilo y demasiado confiado cuando alguien usaba perlas y decía la palabra madre. Entré a mi oficina y encontré a mi propia madre sentada en la silla de clientes frente a mi escritorio, con los tobillos cruzados y el bolso en el regazo. Estaba tan compuesta como si estuviera esperando una reserva para almorzar. Llevaba un abrigo color camello pálido con el cuello cuidadosamente doblado hacia atrás, el lápiz labial perfectamente aplicado y el cabello plateado recogido bajo en la nuca. Las ventanas de mi oficina proyectaban la luz de la mañana a través del mueble de vidrio detrás de ella, y se veía completamente a gusto en mi espacio. Eso me molestó más que la queja por un breve y feo segundo. Ella levantó la vista y sonrió sin calidez. Ahí estás, dijo. Necesitabas disciplina. Lo dijo con el mismo tono que había usado cuando yo tenía 12 años y descubrió que había escondido una boleta de calificaciones en el cajón de mi cómoda. Tranquila, limpia, segura. Como si el castigo no fuera una emoción. Era administración. Cerré la puerta a medias, no por completo. De todos modos, mis clientes ya podían escuchar su voz a través del vidrio. Y lo último que iba a hacer era atraparme en una habitación privada con una mujer que aparentemente había pasado su domingo por la noche haciéndose pasar por mí ante el Colegio de Abogados Estatal. ¿Qué presentaste?, pregunté. Ella inclinó la cabeza. Corregí un problema.
Esa no fue mi pregunta. Su mirada se movió sobre mi traje, mi maletín de juicio y la pila de carpetas rojas bajo mi brazo. ¿Crees que porque alquilas una bonita oficina y mantienes la voz baja, nadie puede tocarte? Ese ha sido tu problema durante años. 3 semanas antes, me había negado a dejar que mi hermano menor usara mi cuenta de fideicomiso como un conducto temporal para el dinero de un negocio de condominios fallido. Él lo había llamado un puente. Yo lo había llamado lo que era, una invitación a perder mi licencia. Mi madre me había llamado egoísta después de eso. Y me había dejado 3 mensajes de voz en una tarde diciendo que la familia debía estar antes que los tecnicismos. Ahora estaba sentada en mi oficina antes de las 9 de la mañana mientras el Colegio de Abogados Estatal preguntaba si yo había presentado una queja de emergencia usando mi propio nombre. Dejé mi maletín de juicio lentamente. Paige, dije sin apartar la mirada de mi madre. Mueve a los Harper a la sala de conferencias, diles que estoy manejando un problema de presentación y estaré con ellos en 10 minutos. Paige asintió desde la puerta. Y llama a Martín a la planta baja. Dile que necesito que se preserven las imágenes de la cámara del vestíbulo desde las 7:30 en adelante. Eso finalmente hizo que los ojos de mi madre se afilaran. ¿Por un asunto familiar?, preguntó. ¿De verdad? Por una entrada no autorizada a mi oficina antes de la apertura. Su boca se aplanó. No seas teatral. Casi me reí de eso, pero estaba demasiado enojada para gastar aliento. En cambio, me senté, encendí mi monitor y abrí el mensaje de voz que el señor Armon había dejado en mi línea directa. Paige ya había transcrito parte de él en el papel de mensajes. Señorita Sloan, le habla Daniel Armon del Departamento de Admisión de Disciplina de Abogados. Recibimos una presentación durante la noche que lleva su nombre, número del Colegio de Abogados y bloque de firma. Antes de que se encamine el asunto, necesitamos confirmar si usted personalmente presentó la queja y si la solicitud de manejo acelerado es auténtica. Por favor, contáctenos lo antes posible. Mi madre observó mi rostro mientras se reproducía la grabación. No de la manera en que un pariente preocupado te observa. Tampoco de la manera en que alguien observa a un extraño. Más bien como una persona que espera los efectos de una medicina que ya ha administrado. Abrí mi registro de llamadas, presioné volver a marcar y puse la línea en altavoz el tiempo suficiente para que Paige se parara junto al escritorio con un bloc de notas legal. Quería un testigo en la habitación. Quería notas contemporáneas. Quería cada segundo anclado. La llamada se conectó al tercer timbre. Admisión de disciplina de abogados. Armon. Habla Evelyn Sloan, dije. Número del Colegio de Abogados 58419. Devuelvo su llamada con respecto a una queja nocturna. Una pausa. Ruido de teclado. Gracias, señorita Sloan. Antes de discutir el archivo, necesito verificar algunos puntos. ¿Puede confirmar la dirección postal asociada con su licencia? ¿Lo hice? Pidió los últimos 4 dígitos del número de teléfono vinculado a mi registro de abogada. También se los di. Otra pausa. Más ruido de teclado. Luego su tono cambió. Muy bien, dijo. Gracias. Puedo decirle ahora que la presentación parece irregular. Los dedos de mi madre se apretaron una vez alrededor del asa de su bolso. ¿Qué se presentó exactamente?, pregunté. Una queja por mala conducta que nombra a su bufete y hace referencia a la actividad de fideicomiso de clientes, contacto con partes representadas y supuesta alteración de distribuciones de acuerdos. Dijo, el campo del denunciante la enumera a usted por su nombre. La nota de presentación establece que está denunciando a su propia oficina antes de que otros puedan destruir las pruebas. Solicita intervención inmediata y preservación de registros. El bolígrafo de Paige se detuvo por medio segundo, luego comenzó a moverse más rápido. Mi madre mantuvo el rostro inexpresivo, pero miró el monitor por una fracción de segundo demasiado larga. Léame la nota de presentación, dije. Él dudó. Normalmente, no leería el texto de admisión por una línea abierta sin verificación adicional. Ya me verificó. Sí, pero debido a que la queja se presentó a su nombre, también estoy obligado a confirmar si usted la escribió.
La razón por la que llamé es que ciertos elementos no se alineaban con su archivo de registro, como, exhaló en voz baja como si hubiera estado esperando permiso. El número de devolución de llamada en la queja no es el suyo. El correo electrónico de contacto enumerado no es el correo electrónico en su registro de abogada y la firma parece ser una imagen insertada, no una firma generada por el portal. Miré al otro lado del escritorio a mi madre. Ella no se inmutó. En cambio, dijo lo suficientemente bajo como para que solo nosotras pudiéramos escucharlo: tal vez ahora aprendas a no avergonzar a tu hermano. Esa fue la primera vez que dijo hermano en lugar de familia, y eso también importaba. Señor Armón, dije, quiero que se envíe una copia de la queja y las notas de admisión a través de su portal seguro de inmediato. También quiero que se preserven los metadatos de origen. Ya hemos marcado el archivo para revisión de identidad, dijo. Un momento. Escuché otro teclado, un movimiento de papeles. Luego, una segunda voz se escuchó débilmente de fondo. Una mujer esta vez, pidiéndole que confirmara el campo de discrepancia. Él volvió a la línea. Señorita Sloan, tengo a la especialista en admisiones Dana Kessler conmigo. Ella revisó el paquete de carga. Dana, ¿puedes leer la nota? La voz de la mujer sonó cortante y profesional. Discrepancia de identidad pendiente de revisión manual, leyó. La parte que presenta utilizó el nombre de la abogada y el número del colegio de abogados, pero las credenciales de presentación no coinciden con el historial de la cuenta verificada. Me recosté en mi silla. Pero solo porque mis rodillas de repente habían comenzado a sentirse poco confiables. ¿Vino desde el inicio de sesión de mi portal?, pregunté. No, señora, dijo ella. Por eso detuvimos el enrutamiento de rutina. La boca de mi madre se movió casi imperceptiblemente como si se hubiera mordido el interior de la mejilla. Entonces, ¿cómo pasó?, pregunté. Nuestro formulario público de quejas permite la presentación externa, dijo Dana. Pero cuando una denunciante se identifica como una abogada con licencia y solicita una revisión acelerada, el archivo se examina manualmente. Miré el horizonte más allá de la ventana por un segundo, solo para estabilizar el pulso en mi garganta. Luego dije, léame las notas de admisión, todas. Un breve silencio. Señora, dijo Dana con cuidado. Esto no fue presentado por usted. Escuché a Paige inhalar a mi lado. ¿Qué le hace estar tan segura?, pregunté. La firma coincide con el bloque de imagen en un archivo adjunto de formato de documento portátil, no es una captura de firma en vivo, dijo. Es visualmente idéntica hasta en las marcas de compresión y la distorsión de los bordes. Parece haber sido copiada y pegada. Mi madre finalmente se movió en su silla. Solo una vez, no mucho, lo suficiente para que yo viera que su calma tenía pequeñas grietas. ¿Y la línea de origen?, pregunté. Más ruido de teclado. Luego Dana habló más lentamente. Nota de admisión del Colegio de Abogados, leyó, presentado desde una sesión de navegador externo a las 11:43 de la noche. Etiqueta de origen vinculada al registro de red comercial. Se detuvo. Miré a Paige. Paige me miró. Léalo, dije. Dana lo hizo. Enviado desde la red Wi-Fi de invitados de Calvel Property Group. La oficina de bienes raíces de mi madre. La misma oficina donde todavía mantenía una suite privada, 2 impresoras y un archivador cerrado lleno de documentos familiares. Ella nunca había creído que yo tuviera el derecho de rechazarla. Nadie habló durante 2 segundos completos. Incluso a través de la puerta, podía escuchar el movimiento ahogado de mis clientes moviéndose en la sala de conferencias B. Luego mi madre se levantó, alisándose la parte delantera de su abrigo con ambas manos como si la conversación se hubiera vuelto aburrida. Esto es lo que pasa, dijo, cuando una hija olvida quién la construyó. Yo también me puse de pie. No, dije, esto es lo que pasa cuando alguien cree que una firma copiada y una red de invitados no dejan rastro. Por primera vez esa mañana, su expresión cambió de una manera que reconocí de la infancia. No era remordimiento, no era vergüenza, era cálculo. Ella no había venido a mi oficina a disculparse ni siquiera a intimidarme. Había venido a ver si el colegio de abogados haría suficiente daño antes de que yo tomara el control del archivo. Presioné el botón de silencio en el teléfono y miré a Paige.
Ve con el señor Harper y dile que necesito 20 minutos más, dije. No 15. 20. Luego vuelve a llamar a Martín y pídele el registro del ascensor con las imágenes del vestíbulo. Quiero la hora a la que subió, quién la registró y si alguien vino con ella. Paige ya se estaba moviendo antes de que terminara la oración. Mi madre recogió su bolso. Esto ha llegado lo suficientemente lejos, dijo. Ya dejaste claro tu punto. No, dije. El colegio de abogados dejó claro el mío. Me dedicó una leve sonrisa. Del tipo que usaba cuando pensaba que solo la paciencia podía obligar a otras personas a volver a sus antiguos roles. Evelyn, si empiezas a tratar esto como un fraude, solo te avergonzarás a ti misma. Estaba tratando de corregir algo antes de que otras personas lo vieran. Otras personas ya lo vieron. Eso es porque te negaste a ayudar a tu hermano. Ahí estaba de nuevo. No era familia, no era principio. ¿Mi hermano? Quité el silencio de la línea. Dana, ¿sigues ahí? Sí, señora. Necesito que preserves el paquete de carga completo, incluida la marca de tiempo, la cadena del agente de usuario, los campos de contacto ingresados y los nombres de los archivos adjuntos. También quiero que el enrutamiento de admisión se suspenda en espera de una revisión por fraude de identidad. Ya hemos puesto el asunto en estado restringido, dijo. No habrá enrutamiento disciplinario hasta que se resuelva la identidad. Bien. ¿Se envió un correo electrónico de confirmación cuando se presentó la queja? Sí. ¿A qué dirección? Una pausa. Clics de teclado. Lo leyó lentamente. discipline.review.file@protonmail.com. El rostro de mi madre no cambió. Pero sus ojos se desviaron hacia la ventana. No hacia mí, no hacia Paige. Hacia la ventana. Las personas siempre hacen eso cuando se dan cuenta de que los detalles ya no son abstractos. ¿Se usó esa dirección en algún lugar de mi registro de abogada o en correspondencia anterior con el colegio de abogados?, pregunté. No, señora. ¿Había un número de teléfono en la queja? Sí, termina en 9184. No era mi número. Léame los nombres de los archivos adjuntos. Una pausa más corta esta vez. Archivo de documento portátil de la queja principal. Anexo de respaldo 1, resumen del libro mayor del fideicomiso. Anexo de respaldo 2, página de acuerdo firmada. Anexo de respaldo 3, hoja de contactos de la oficina. Sentí que mi columna se helaba. La hoja de contactos de mi oficina no era pública. Estaba en nuestra unidad compartida interna y en formato de papel en la recepción para emergencias fuera del horario laboral. Enumeraba líneas directas, números de extensión, el antiguo número de fax que siempre tenía la intención de eliminar y el teléfono celular privado de mi gerente de oficina. No adjuntabas eso accidentalmente a menos que hubieras estado dentro de mi oficina o hubieras obtenido un archivo de alguien que lo había estado. Mi madre vio algo en mi rostro y levantó la barbilla. Te estás volviendo dramática de nuevo. La ignoré. Dana, dije, en el anexo 2, la página del acuerdo firmada. ¿Puede ver el nombre del archivo de origen o solo la etiqueta? Puedo ver ambos, dijo. La etiqueta cargada dice página de acuerdo firmada, pero el nombre de archivo subyacente parece ser e-sloan bloque de firma-final.png. Mi madre se volvió hacia mí demasiado rápido. Eso fue suficiente. Mi bloque de firma era un recorte de imagen que una vez le había enviado a mi antigua gerente de oficina para formatear membretes años atrás, antes de abrir mi propio bufete. Nadie debería haber tenido ese archivo exacto excepto yo y tal vez una carpeta archivada olvidada. No era un escaneo en vivo de un documento reciente. Era un recurso de imagen almacenado. Algo más aterrizó en mi cabeza al mismo tiempo. 3 meses antes, cuando mi madre había insistido en ayudarme a organizar viejos papeles familiares después de la cirugía de mi padre, había pasado casi 40 minutos sola en la oficina de mi casa mientras yo atendía una llamada de un cliente en el patio trasero. En ese momento, solo me había molestado que no ordenara nada alfabéticamente y criticara todo. Ahora la veía de pie cerca de mi escritorio nuevamente, abriendo cajones con esa misma calma ordenada y con derecho. Dana, dije,
Puede decir si la queja fue redactada toda de una vez o editada con el tiempo. Eso no puedo verlo desde el portal de admisión, dijo. Pero puedo ver la secuencia de presentación. La denunciante ingresó los detalles personales primero, luego cargó 3 anexos, luego reemplazó el archivo de la queja principal una vez antes de la presentación final. ¿Lo reemplazó? Sí. Hay 2 versiones en el registro. La primera falló porque el campo de la firma estaba en blanco. Mi madre se puso de pie tan abruptamente que las patas de la silla rasparon el piso. No voy a escuchar estas tonterías, dijo. Me incliné y presioné grabar en el micrófono de conferencia redondo que estaba en la esquina de mi escritorio. Lo usábamos para mediaciones remotas y llamadas de clientes. Se encendió una pequeña luz roja. Yo sí, dije. Se quedó mirando la luz. ¿Me estás grabando? Estoy preservando una interacción en mi oficina después de un evento de presentación basado en la identidad. Es libre de irse. Eso no era un engaño. En mi estado, se aplicaba el consentimiento de una de las partes, y mi oficina no era el lugar para ser delicada sobre la preservación de admisiones. Su boca se apretó. Siempre amaste las reglas cuando te protegían. No, dije. Amo las reglas cuando crean un rastro. Paige volvió a entrar con su tableta y una impresión. Martín envió fotos fijas del vestíbulo, dijo, y la administración del edificio envió el registro del ascensor. Extendí la mano. Ella me dio la impresión primero. 7:38 de la mañana. Cámara del vestíbulo. Mi madre en el escritorio de seguridad, aretes de perlas, abrigo color camello, bolso en el brazo izquierdo, sonriendo a Martín. 7:41 de la mañana. Batería de ascensores. Mi madre sola. 7:43 de la mañana. Pasillo del 4º piso. Mi madre afuera de la suite de mi oficina, escribiendo algo en su teléfono. 7:45 de la mañana. Cámara de recepción. Mi madre entrando a mi oficina mientras Paige estaba hablando por teléfono en la recepción. Con marca de tiempo. ¿Limpio? Aburrido. ¿Excelente? La tableta mostraba el registro de acceso al ascensor. El pase de visitante se había emitido bajo el nombre de Ruth Calvel, mi madre, y el campo de anfitrión enumeraba el número de mi suite. Martín había escrito emergencia familiar en las notas. Mi madre vio las fotos fijas al revés desde el otro lado del escritorio y soltó una risa silenciosa y despectiva. Has demostrado que visité a mi hija. Felicidades. Paige me entregó una segunda página. Esto vino de nuestro administrador de red, dijo. El mes pasado me pidió que pusiera la recepción y la impresora de su oficina en accesos separados debido al viejo problema del escáner. Él todavía tenía el mapa de registro. Lo tomé y leí el historial de acceso a la red Wi-Fi de invitados de la oficina. Dispositivo externo conectado el domingo por la noche a las 11:12 de la noche. Etiqueta del dispositivo, tableta de RCE. Duración 46 minutos. Enlace de impresora a las 11:26. Actividad de escaneo a correo electrónico a las 11:29. Destino fallido. Reintento de destino fallido. Exportación a memoria portátil detectada a las 11:32. Las iniciales reales de mi madre. Todavía no era una prueba más allá de toda duda, pero era suficiente para cambiar la postura. Suficiente para convertir un extraño incidente familiar en un mal uso documentado de los sistemas. Puse la página plana sobre mi escritorio. Estuvo en la red de mi oficina anoche, dije. Ella no respondió. Intentó escanear a correo electrónico 2 veces. Aún nada. Falló 2 veces, luego exportó a una memoria portátil. Mi madre miró a Paige, no a mí. ¿Nos darías un minuto? No, dije. Paige se quedó perfectamente quieta. El silencio se prolongó lo suficiente como para que el ruido de la ciudad fuera de las ventanas volviera a mi conciencia. El débil sonido de una bocina en la intersección de abajo, el zumbido del sistema de climatización, la campana distante del ascensor en el pasillo. Luego mi madre hizo lo que siempre hacía cuando los hechos comenzaban a endurecerse a su alrededor. Lo replanteó. Estaba preservando evidencia, dijo.
Tu hermano me dijo que le estabas reteniendo documentos. ¿Qué documentos? Los papeles del acuerdo del condominio. Dejé que eso se asimilara por medio segundo. Mi hermano Nolan nunca había sido cliente mío. Yo había revisado un acuerdo de compra para él en una barbacoa familiar, sin cobrar, mientras él estaba de pie frente a la parrilla con una cerveza en la mano y actuaba como si pedirle a una abogada que leyera un documento de 6 cifras entre voltear y voltear hamburguesas fuera normal. Cuando el trato fracasó, culpó a todos excepto al desarrollador, al prestamista y a sí mismo, especialmente a mí. Dije, no hay papeles de acuerdo de condominio en mi oficina para Nolan. Usted manejó las cosas por él. Yo me negué a hacerlo. Ella parpadeó una vez, no porque lo hubiera olvidado, sino porque sabía que yo lo estaba diciendo en voz alta frente a un testigo. Todavía tenías los registros, dijo. No, lo que tenía eran mis propios archivos de clientes, que entraste a esta oficina a buscar. Sus hombros se echaron hacia atrás. Soy tu madre, y eso te da acceso a mi bufete de abogados. Me da el derecho de evitar que lastimes a tu propia familia. Esa fue la primera oración que me había dado en toda la mañana que sonaba lo suficientemente como un motivo para importar. Por el altavoz, Dana dijo con cuidado, señora Sloan, según lo que estoy escuchando, es posible que desee que nuestra oficina anote el posible uso no autorizado de información de identificación y documentos de respaldo. Si quiero, dije. Podemos agregar eso ahora mismo. También podemos bloquear el paquete de la queja para evitar su eliminación. Hágalo. Clics de teclado. Hecho, dijo ella. La mirada de mi madre se clavó en el teléfono. ¿Eliminar qué? Casi sonreí. Ahí estaba. No era inocencia, no era confusión, era preocupación por la eliminación. Dana, dije. Por favor, lea la última anotación que ingresó. Ella lo hizo. Sí. La abogada denunciante niega la autoría. Paquete de admisión preservado. Se alega uso indebido de identidad. Credenciales de presentación inconsistentes con el registro de la abogada. Orígenes de los documentos de respaldo en disputa. No hay enrutamiento disciplinario pendiente de revisión por fraude. Cada frase aterrizaba más fuerte que la anterior. Mi madre abrió su bolso y sacó su teléfono. Yo también conocía esa mirada, no era pánico, era coordinación. Nolan no necesita este tipo de fealdad, dijo. Nolan lo empezó. Yo no empecé nada, dijo una voz masculina desde la puerta de mi oficina. Me di vuelta. Mi hermano estaba allí de pie con un suéter azul marino de media cremallera y pantalones grises, con una mano todavía en la puerta entreabierta como si hubiera calculado su entrada para lograr el máximo efecto. Me miró a mí, a nuestra madre, al altavoz en mi escritorio y luego a los registros impresos en la mano de Paige. Él sonrió. Fue algo pequeño, pero era real. Y eso me asustó más que si hubiera entrado enojado porque significaba que creía que todavía tenía otra carta por jugar. Nolan cerró la puerta detrás de él con el costado de la mano como si perteneciera allí. Tenía la boca de nuestra madre y la postura de nuestro padre, pero nada de la moderación de nuestro padre. Llevaba zapatos caros, un reloj que realmente no podía permitirse y el tipo de expresión relajada que usan los hombres cuando creen que alguien más está a punto de limpiar el desastre por ellos. Echó un vistazo al altavoz en mi escritorio, a la luz roja en el micrófono de conferencia y luego a las notas de Paige. Eso fue innecesario, dijo. No, dije. Innecesario fue presentar una queja al colegio de abogados bajo mi nombre. Se encogió levemente de hombros como si estuviéramos discutiendo un error de programación. Estás actuando como si esto fuera criminal. Fue un reporte falsificado. Mi madre no dijo nada y se quedó de pie cerca de la ventana, con el bolso ahora bajo el brazo y la barbilla levantada, la postura que usaba en la iglesia cuando quería que la gente pensara que el silencio era dignidad en lugar de estrategia. Nolan miró el teléfono. ¿Quién sigue en la línea? Admisión. Su mandíbula se apretó por un segundo, apenas. Luego lo disimuló. Bien. Entonces que escuchen esto también. Nadie presentó nada falso. Estábamos reportando una conducta que necesitaba ser revisada.
Me volví hacia el altavoz. Dana, ¿sigues ahí? Sí. Por favor, anote que mi hermano Nolan Calvel ha entrado en mi oficina y ahora afirma estar involucrado en la presentación. Hubo una pausa en la línea seguida de más escritura. Anotado, dijo Dana. La sonrisa de Nolan se desvaneció. No dije involucrado. Dije que la conducta necesitaba revisión. Mencionaste nosotros, dije. Miró a Paige. ¿En serio te vas a quedar ahí y anotar palabras familiares como si significaran algo? Paige no respondió. Siguió escribiendo. Eso le molestó más que si hubiera discutido. Dio un paso más hacia la habitación y sacó la silla de clientes junto a la que mi madre había usado, dándole la vuelta antes de sentarse a horcajadas sobre ella como si estuviéramos en el garaje de alguien en lugar de en mi oficina. Ese era su movimiento habitual. Reducir la habitación. Hacer que el profesionalismo se sintiera como una actuación. Fingir que la otra persona era tensa por insistir en que los hechos tenían bordes. Tenías un trabajo, me dijo. Se suponía que debías ayudar a contener el desastre del condominio. Se suponía que debía mantenerme al margen. Se suponía que debías proteger a la familia. Se suponía que debía proteger mi licencia. Su voz se afiló. Dejando que me entierren. Ahí estaba. No era principio, no era preocupación. Era exposición. 6 meses antes, Nolan había puesto dinero de arras en la conversión de un condominio frente al río a través de un amigo que se llamaba a sí mismo desarrollador y se vestía como un folleto de un fondo de riesgo. El permiso se estancó, el prestamista se retiró y de repente el puente corto del que Nolan no dejaba de hablar se convirtió en un cráter. Quería que yo escribiera una carta que hiciera parecer que los fondos de los inversores se mantenían en un proceso de revisión supervisado por una abogada. No porque lo estuvieran, sino porque sonaba tranquilizador. Me había negado en menos de 30 segundos. Mi madre me había llamado cruel. Ahora ambos estaban en mi oficina tratando de disfrazar las represalias de ética. Me dijiste que usara los canales adecuados, dijo Nolan. Así que lo hice. No, dije. Usaste mi nombre. Apoyó un antebrazo en el respaldo de la silla y sonrió de nuevo. Esa queja fue solo para llamar tu atención. Me quedé inmóvil. No por las palabras, sino por la facilidad con la que las dijo, solo para llamar tu atención. Como si un documento disciplinario falsificado fuera un mensaje de voz, como si empujar a una abogada con licencia hacia el daño de su reputación antes del horario comercial fuera una técnica de crianza. Dana habló en la línea antes de que yo pudiera hacerlo. Señorita Sloan, ¿desea que esa declaración se incluya también? Sí, dije. No pongas palabras en mi boca. Nolan se volvió bruscamente hacia el teléfono. No tengo que hacerlo, dije. Trajiste las tuyas. Abrió la boca de nuevo, pero lo interrumpí. Nolan, ¿sobre qué exactamente estabas tratando de llamar mi atención? Primero miró a nuestra madre. Eso me dijo casi tanto como cualquier otra cosa. Luego dijo, la cuenta de fideicomiso. El bolígrafo de Paige se detuvo. Me quedé mirándolo. ¿Qué pasa con ella? Hiciste imposible mover cualquier cosa, dijo. Bloqueaste todas las rutas. Sentí que algo frío y plano se instalaba en el centro de mi pecho. No era miedo, era estructura. Porque una vez que dijo cuenta de fideicomiso, el lenguaje de la queja cobró total sentido. Contacto con partes representadas, alteración de distribuciones de acuerdos, revisión urgente, preservación de registros. Esas no eran acusaciones aleatorias. Eran puntos de presión diseñados para hacer que un banco, un regulador o una aseguradora prestaran atención antes del desayuno. ¿Qué hiciste?, pregunté. La expresión de Nolan cambió. No mucho. Lo suficiente para decirme que finalmente había llegado a lo real. Luego dijo, deberías llamar a tu banco. Miré el teléfono de mi escritorio, luego a Paige, luego de vuelta a él. Mi madre finalmente habló. Evelyn, esto aún puede mantenerse privado si dejas de actuar como si fueras la dueña de la moral. La ignoré y busqué mi lista de contactos. Mi cuenta operativa se mantenía en Mercer Fidelity,
Un banco regional con una división bancaria legal muy competente y un equipo de fraude que no perdía el tiempo cuando las palabras fideicomiso de abogados aparecían en cualquier nota de caso. Tenía una línea directa con mi gerente de relaciones porque los abogados que tocan los fondos de los clientes aprenden rápidamente que el servicio al cliente genérico es donde la urgencia va a morir. Llamé a Andrea Bell y la puse en altavoz. Respondió al segundo timbre. Evelyn, estaba a punto de llamarte. Por supuesto que lo estaba. Adelante, dije. No había calidez en su voz cuando volvió a hablar. Colocamos una bandera de revisión de protección en su portal de fideicomiso a las 6:40 de esta mañana. No hay congelación, pero sí cambios de credenciales restringidos hasta que verifiquemos un evento de acceso nocturno. Nolan se movió. No mucho, lo suficiente. ¿Qué tipo de evento de acceso?, pregunté. 2 intentos fallidos de restablecimiento de credenciales bancarias en línea, dijo Andrea. Luego una llamada telefónica a la banca legal de alguien que afirmaba ser su administradora de contabilidad. Pidieron credenciales de reemplazo, una exportación del libro mayor y el proceso para iniciar una retención sin notificar al titular de la cuenta. La habitación se quedó en absoluto silencio. Incluso Dana se mantuvo en silencio en la otra línea. Pregunté, ¿se identificaron por su nombre? Andrea respondió de inmediato, sí. Primero se identificaron como Marisa de Sloan Legal, luego corrigieron a Mara en contabilidad. Yo no tenía una Marisa. No tenía una Mara. Yo misma hacía la revisión de contabilidad con un contador externo 2 veces al mes y todos los que necesitaban saber eso, lo sabían. ¿Qué número de devolución de llamada proporcionaron?, pregunté. Ya lo sabía antes de que ella respondiera. Andrea lo leyó de todos modos. Y terminaba en 9184, el mismo número de la queja al colegio de abogados. Nolan miró fijamente la alfombra. Mi madre lo miró tan rápido que fue casi un sobresalto. Andrea continuó. La persona que llamó no pudo responder a las preguntas de seguridad. Luego preguntó si un familiar que estaba financieramente expuesto podía reportar irregularidades para desencadenar una retención inmediata. El banquero escaló la llamada a revisión de fraude en su lugar. Por primera vez desde que entró en mi oficina, mi madre parecía vieja, no débil, no frágil, solo más vieja de lo que parecía una hora antes porque la estrategia que ella creía que era elegante había comenzado a generar registros en demasiados departamentos. ¿Tiene notas sobre los intentos en línea?, pregunté. Sí, dijo Andrea. Navegador externo, sesión nocturna, ningún inicio de sesión exitoso, huella digital del dispositivo no reconocida. También tenemos la llamada telefónica grabada y las notas de escalada de fraude. Preserve todo eso. Ya está hecho. Respiré lentamente. Léame la nota de escalada. Clics de teclado. Luego la voz de Andrea se volvió aún más plana. La persona que llamó preguntó si los fondos del fideicomiso de la abogada podían restringirse debido a una queja familiar antes de que el asesor legal tuviera tiempo de mover los activos. La persona que llamó parecía no estar familiarizada con la estructura de la cuenta del bufete de abogados. Se inició la revisión de fraude. Se solicita a la titular de la cuenta que verifique de inmediato. Ese fue el momento en que Nolan dejó de fingir que esto se trataba de ética. Se levantó demasiado rápido y señaló el teléfono. Ustedes se protegen unos a otros. Eso es todo lo que es esto. No, dije. Ellos protegen los registros. Ibas a enterrarme en papeleo y definiciones. Intentaste usar mi licencia y mis clientes para arreglar un mal negocio. Él se rió una vez secamente. Tus clientes. Ahí está. Lo miré fijamente. Sí, dije. Mis clientes, las personas cuyo dinero no te pertenece. Mi madre intervino entonces, abandonando finalmente la pulida quietud que había llevado toda la mañana. Nolan estaba desesperado, dijo. Tú lo sabías. Me volví hacia ella. Entonces, falsificaste mi firma y lo guiaste hacia mi cuenta de fideicomiso. Ella levantó un hombro. Firmé lo que necesitaba ser firmado. Paige levantó la vista tan rápido que escuché el papel moverse bajo su mano. Dana, todavía en la línea, dijo, señorita Sloan, para fines de admisión,
¿Desea que esa declaración se repita en el registro? La cabeza de mi madre se giró hacia el teléfono. Respondí antes de que ella pudiera hacerlo. Sí. Dana lo leyó limpiamente. Una parte externa declara: firmé lo que necesitaba ser firmado. Fin de la cita. Luego, en respuesta a la consulta sobre la presentación de la queja bajo el nombre de la abogada. El rostro de mi madre cambió entonces. No mucho, lo suficiente para decirme que finalmente había entendido lo que hacen los altavoces, las notas, los registros de casos y las voces tranquilas cuando sigues alimentándolos con admisiones. Nolan también lo vio, y se movió de inmediato a lo que hacen las personas como él cuando la primera versión colapsa. Metió la mano en el bolsillo interior de su suéter y sacó un sobre grande y plano. No vine aquí a discutir sobre el banco, dijo. El sobre tenía una etiqueta de remitente del Palacio de Justicia en la esquina superior. Estaba sellado como presentado, no como borrador. Lo puso sobre mi escritorio y lo tocó una vez con 2 dedos. Si la ruta del banco no funcionó, dijo, la ruta del tribunal lo hará. No toqué el sobre. ¿Qué es? Él sonrió de nuevo, pero esta vez había ira en ella. Una petición de emergencia, dijo. Firmada ayer, presentada esta mañana. Papá finalmente decidió que había terminado de protegerte. Volví a mirar la etiqueta del remitente. Procedimientos testamentarios y de protección. Mi padre había estado recuperándose de una cirugía durante las últimas 2 semanas y estaba tomando analgésicos lo suficientemente fuertes como para hacerle repetir el mismo reporte del clima 2 veces durante el almuerzo. Levanté la vista lentamente. ¿Qué le hiciste firmar? La respuesta de Nolan llegó demasiado rápido. Nada que no entendiera. Y así fue como supe que lo que sea que estuviera en el sobre era peor que la queja. Porque mi hermano no había venido a mi oficina a defender a nuestra madre. Había venido para mantenerme ocupada hasta que la presentación en el tribunal ya estuviera en el expediente. Acerqué el sobre hacia mí con 2 dedos y lo abrí sobre mi escritorio. Nolan había tenido razón en una cosa. Estaba presentado y no amenazado, no redactado, presentado. El título decía, en el asunto de Thomas Calvel, petición de emergencia para medidas de protección temporal, nombramiento de curador interino y preservación de registros financieros. El nombre completo de mi padre estaba en la parte superior en negrita, seguido del nombre de Nolan como curador interino propuesto. Seguí leyendo. La petición afirmaba que mi padre se estaba recuperando de una cirugía, era mentalmente vulnerable, estaba bajo presión indebida de mi parte y en riesgo de explotación financiera que involucraba registros de bienes raíces retenidos y documentos controlados por el bufete. Pedía al tribunal que nombrara a Nolan curador temporal de los asuntos financieros de mi padre, me impidiera comunicarme con mi padre fuera de entornos supervisados y ordenara la entrega inmediata de cualquier registro de la familia Calvel o Calvel Property Group que estuviera en mi poder. Luego llegué a la línea que hizo que mi mandíbula se bloqueara. La presentación también afirmaba que yo había iniciado un autorreporte a las autoridades disciplinarias y que podría destruir pruebas antes de una inspección legal. Nolan había vinculado la queja falsificada del Colegio de Abogados con la petición judicial. Había utilizado un evento institucional falso para justificar un segundo. Paige rodeó mi escritorio y leyó por encima de mi hombro manteniendo la distancia suficiente para no abrumarme. Hora de la audiencia. 11:30, dije. Ella miró el reloj de la pared. 10:14. Menos de 80 minutos. Mi madre finalmente se alejó de la ventana. Si dejas de convertir todo en una guerra, esto aún se puede manejar en silencio. Levanté la vista hacia ella. Él presentó una petición de emergencia acusándome de explotar a un paciente medicado que resulta ser mi padre. Dice lo que se necesitaba decir. Dice lo que ayuda a Nolan. Nolan se apoyó contra el mueble como si estuviera viendo una declaración que iba mal para la otra parte. ¿Puedes explicarle todo eso al juez? Pasé la página. Adjunta a la petición había una declaración supuestamente firmada por mi padre la noche anterior verificando que temía que yo interfiriera con los documentos comerciales de la familia y moviera los registros a través de mi bufete si el tribunal no intervenía de inmediato. En la parte inferior había un bloque de notarización remota con un número de transacción, un sello digital y una hora de finalización de las 9:18 de la noche del domingo. Me quedé mirando la hora,
9:18. Mi padre me había llamado a las 9:22 de la noche del domingo y me había dejado un mensaje de voz preguntando si los antibióticos posquirúrgicos se podían tomar con té de jengibre. Sonaba lento, atontado y molesto porque el control remoto de la televisión seguía desapareciendo en los cojines del sillón reclinable. Había terminado el mensaje de voz preguntando si podía recordarle dónde había puesto el número de la enfermera para después del horario laboral. Ese no era un hombre completando una declaración de emergencia limpia con un notario en línea remoto 4 minutos antes. Abrí mi archivo de mensajes de voz, encontré el mensaje y me puse un auricular el tiempo suficiente para confirmar la marca de tiempo. 9:22 de la noche. Dejé el teléfono. Nolan, dije, ¿te sentaste junto a papá mientras firmaba esto? Cruzó los brazos. Sabía exactamente lo que era. Mi madre respondió antes de que yo pudiera preguntar de nuevo. Estaba cansado. Sabía que lo ayudábamos. Esa palabra estaba haciendo mucho trabajo. Busqué el teléfono de mi escritorio y marqué a la oficina de la secretaria del Tribunal Testamentario. Una secretaria llamada Marabel respondió, y después de que di el título del caso y el número de expediente, escuché el familiar clic de alguien abriendo un archivo. Ella no había esperado que esto le importara a nadie hasta el almuerzo. Sí, abogada, dijo. La petición está para revisión de emergencia a las 11:30 ante el juez Serrano. ¿Se ha firmado alguna orden temporal? No en este momento. Bien. ¿Se ha emitido la notificación? Se transmitió una copia de cortesía al escritorio del oficial civil porque la petición solicitaba ejecución el mismo día si se otorga la medida. La expresión de Nolan se afiló. Esperaba que la parte del oficial me asustara. Lo hizo, solo que no en la dirección que él quería. Dije, necesito la base exacta afirmada para el manejo de emergencia. Marabel leyó directamente de la nota interna. Supuesta destrucción inminente o movimiento de registros financieros luego de un autorreporte disciplinario por parte de la abogada demandada. Ahí estaba de nuevo. La falsa queja al colegio de abogados no era un daño colateral. Era el motor. ¿La petición fue presentada por un abogado?, pregunté. No, abogada. Presentación electrónica por representación propia. ¿Bajo qué cuenta? Pausa. Más clics. Luego Marabel dijo, el presentador registrado es Nolan Calvel. Miré a mi hermano. Me devolvió la mirada sin parpadear. ¿Algún contacto alternativo listado para la coordinación de emergencia?, pregunté. Ella dudó. ¿Puede leer la línea de contacto pública, por favor? Ella lo hizo. El número de devolución de llamada terminaba en 9184, el mismo número de la queja al colegio de abogados, el mismo número dado a mi banco. Y Paige cerró los ojos por un segundo, luego los abrió y lo anotó de todos modos. Gracias, dije. Una pregunta más. La declaración adjunta a la petición utiliza un certificado de notarización remota. ¿El número de transacción es visible en la copia de la secretaria? Sí. Léamelo. ¿Lo hizo? Lo anoté, terminé la llamada y marqué la línea de cumplimiento para la plataforma de notarización remota que figuraba en el bloque del certificado. Mi madre vio el número en la página y dio un paso adelante. Evelyn, dijo, suficiente. Levanté una mano sin mirarla. Una analista de cumplimiento respondió después de 2 transferencias. Su nombre era Priya. Le di el número de transacción, el nombre del firmante y la fecha. Solo necesito la verificación de estado, dije. Soy la abogada revisando una declaración presentada. Me pidió que esperara. Nadie en la habitación dijo una palabra mientras la línea tocaba un piano suave. Cuando volvió, su tono había cambiado de la forma en que cambian los tonos de las personas cuando dejan de ver un problema de cuenta normal y comienzan a ver un problema que saben que terminará en un informe. Señora, dijo, el número de transacción que proporcionó no corresponde a una notarización completada para Thomas Calvel. Levanté la vista lentamente. Nolan dejó de apoyarse en el mueble. ¿A qué corresponde?, pregunté. Un intento de sesión remota iniciada el domingo por la noche, dijo. La verificación de identidad falló antes de completarse.
No se emitió ningún documento notariado final a partir de esa sesión. El bolígrafo de Paige se congeló y luego comenzó a moverse nuevamente. Pregunté, ¿puede ver el origen del acceso? Podemos ver el rango de direcciones de protocolo de Internet de inicio y la nota del dispositivo, dijo Priya. La sesión se originó desde una red de oficina comercial identificada en el campo de registro como red Wi-Fi de la sala de conferencias de Caldwell Property Group. Mi madre cerró los ojos una sola vez, luego los abrió. Casi podía escuchar la habitación reorganizándose alrededor de ese hecho. Sin notarización completada, verificación de identidad fallida. Red de Caldwell Property Group. ¿Qué sucedió después de que falló la sesión?, pregunté. Priya hizo clic en algo más. Parece que fallaron 3 solicitudes de identidad. La sesión se cerró. No hubo acto notarial completado, ningún registro de finalización digital y ningún sello final emitido vinculado a ese número de transacción. Volví a mirar la declaración en mi escritorio. El sello digital estaba justo ahí en la página. Limpio, profesional, totalmente falso. Ahora, puede enviar por correo electrónico una confirmación de cumplimiento que indique que no existe una notarización completada para ese número de transacción. Pregunté. ¿Podemos enviar una carta de verificación de estado al firmante o en respuesta a un proceso legal? Soy la demandada en el asunto judicial pendiente y la hija del supuesto firmante. ¿El documento se está utilizando en una presentación de emergencia en este momento? Una pausa. Luego ella dijo, puedo enviar una verificación limitada indicando solo que la transacción de referencia no se completó y no se emitió ningún certificado notarial final por parte de la plataforma para Thomas Caldwell en la sesión de referencia. Por favor, deme su correo electrónico. Se lo di. Mi madre hizo un pequeño sonido en su garganta, casi como si quisiera interrumpir y lo pensara mejor. Nolan no lo hizo. Eso no prueba nada, dijo demasiado rápido. Papá también lo firmó en persona. ¿En persona con quién?, pregunté. Él no dijo nada. ¿Con el notario que no existe?, pregunté. Se alejó del mueble. Siempre tergiversas el proceso. No, dije. Tú lo falsificas. El correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada menos de 1 minuto después. Asunto, verificación del estado de la transacción. Lo abrí y leí el cuerpo una vez, luego giré el monitor para que Paige pudiera verlo. La carta de cumplimiento era breve, estéril y devastadora. Confirmaba que el número de transacción adjunto a la declaración en la presentación testamentaria no resultó en ninguna notarización remota en línea completada y que la plataforma no emitió ningún certificado final para Thomas Caldwell en la sesión de referencia. Paige lo imprimió sin preguntar. Miré el reloj de nuevo. 10:37, tiempo suficiente para llegar al Palacio de Justicia, pero no suficiente tiempo para que inventaran una tercera versión. Me puse de pie, tomé la petición, la impresión de cumplimiento, las notas de admisión del Colegio de Abogados y la nota de fraude bancario, y deslicé todo en mi carpeta de litigios. Nolan, dije, llama a papá ahora mismo. Su rostro cambió. Ahí estaba. No era bravuconería, no era indignación, era miedo. ¿Por qué?, preguntó. Porque cuando el juez Serrano pregunte si tu declaración de emergencia es real, quiero saber si planeas seguir mintiendo mientras lo miras. Mi madre se interpuso frente a él ligeramente. No lo suficiente para bloquearlo, solo lo suficiente para responder por él como lo había hecho toda la mañana. Thomas está descansando. Tomé las llaves de mi auto. Entonces será mejor que esperes que se despierte antes que el juez. Estábamos a mitad de camino hacia el Palacio de Justicia cuando la secretaria del despacho del juez Serrano llamó a mi teléfono celular. Respondí por altavoz del auto mientras Paige estaba sentada a mi lado con la carpeta abierta en su regazo. Señorita Sloan, dijo la secretaria, el tribunal ha revisado el paquete de emergencia. El juez Serrano requiere que el declarante original y la parte notarizadora comparezcan en persona si el demandante tiene la intención de basarse en esa declaración. Paige me miró. Apreté el volante porque no había ninguna parte notarizadora que llevar. Y si mi padre entraba en esa sala del tribunal confundido, medicado u honesto, todo se desmoronaría frente a un juez con ambas familias presentes.
Para cuando Paige y yo llegamos a Testamentos, Nolan y mi madre ya estaban afuera del departamento 7. No estaban solos. Mi padre estaba allí en una silla de ruedas con el mismo suéter azul marino que usaba cuando no quería hablar con nadie. Su piel se veía gris bajo las luces del Palacio de Justicia. Su pulsera del hospital había desaparecido, pero la marca de cinta blanca de una vía intravenosa reciente todavía se veía débilmente cerca de su mano derecha. Mi madre estaba de pie detrás de él con ambas manos en las asas de la silla como si lo estuviera presentando, no ayudando. No había ningún notario. Eso me dijo casi todo antes de que siquiera comenzara la audiencia. El juez Serrano subió al estrado a las 11:32 y se veía irritado antes de que alguien dijera una palabra. Los calendarios de emergencia les hacen eso a los jueces. Están llenos de personas que quieren velocidad más que verdad. Nolan compareció en su propio nombre. Yo comparecí por mí misma. Mi padre se sentó a su lado en el área de la barandilla de la galería con mi madre medio vuelta hacia él como si todavía pudiera entrenar su rostro. El juez abrió el archivo, escaneó la petición, luego levantó la vista. Señor Calvel, dijo, mi secretaria informó al despacho que su petición se basa en una declaración notarizada remotamente. ¿Está presente la parte notarizadora? No, su señoría, dijo Nolan. La declaración está completa en su aspecto. Puede estar completa en su aspecto, dijo el juez Serrano, pero el despacho pidió que la parte notarizadora compareciera si usted tenía la intención de basarse en ella. Nolan trató de sonreír. No pudimos asegurar eso. El juez Serrano no le devolvió la sonrisa. Esa no es una frase que disfruto en asuntos de emergencia. Luego se volvió hacia mí. Señorita Sloan. Me puse de pie. Su señoría. Tengo una verificación limitada de la plataforma de notarización remota que indica que el número de transacción en la declaración adjunta no resultó en ninguna notarización completada y que no se emitió ningún certificado final. También tengo registros que muestran que la teoría de emergencia de la petición se basa en un autorreporte disciplinario que se presentó de manera fraudulenta durante la noche bajo mi nombre desde una red de terceros vinculada a la oficina de mi madre. La sala del tribunal cambió de forma cuando dije eso. No físicamente, sino socialmente. Lo que había parecido una disputa familiar desordenada ahora sonaba como algo con pistas de auditoría. Entregué la carta de cumplimiento al alguacil que la llevó al estrado. Luego entregué las notas de admisión del Colegio de Abogados, la nota de fraude bancario y la página del número público de devolución de llamada del registro de presentación electrónica. El juez Serrano leyó la carta de cumplimiento una vez, y luego de nuevo más lentamente. Señor Calvel, dijo, ¿tiene alguna base para disputar esta verificación de la plataforma? La voz de Nolan perdió fuerza. Mi padre firmó la declaración. Esa no fue mi pregunta. ¿Él lo entendió? Esa tampoco fue mi pregunta. El juez levantó la declaración del paquete de la petición. Este documento lleva un certificado notarial vinculado a un número de transacción que según la plataforma nunca se completó. Así que le preguntaré una vez más. ¿Tiene alguna base para disputar la verificación de que no ocurrió ninguna notarización completada? Nolan miró a mi madre. Ese fue su error. Porque los jueces conocen esa mirada. Dijo, no en este momento. El juez Serrano dejó el papel y se volvió hacia mi padre. Señor Calvel, ¿revisó esta petición de emergencia antes de que se presentara? Mi padre parpadeó 2 veces lentamente, luego miró a Nolan como si estuviera tratando de ubicarlo dentro de una habitación en la que ya no confiaba. Firmé algo en una tableta, dijo. Nolan dijo que era para el seguro y los registros después de la cirugía. Nolan se enderezó. Papá. El juez Serrano levantó una mano. El silencio cayó al instante. Mi padre continuó. No leí todo esto, dijo, tocando el paquete de la petición con 2 dedos cuando el alguacil se lo trajo. No pedí ningún curador. No le pedí al tribunal que le impidiera a mi hija verme. Mi madre se inclinó hacia adelante. Tomás, tenías dolor. Señora Calvel, dijo el juez sin mirarla, usted no está hablando en este momento. Luego le preguntó a mi padre, ¿cree que su hija Evelyn se está aprovechando de usted financieramente? Mi padre me miró.
Luego, por un segundo, yo no tenía 36 años, de pie en un palacio de justicia con un traje azul marino. Tenía 16 años de nuevo, esperando a ver si dejaba que mi madre definiera la habitación. Se aclaró la garganta. No, dijo. Ella es la única que seguía diciéndome que no firmara cosas cuando estaba medicado. El silencio después de eso fue más pesado de lo que cualquier grito podría haber sido. El juez Serrano volvió al paquete del estrado. Señor Calvel, le dijo a Nolan, este tribunal no otorgará medidas de emergencia sobre una declaración que el supuesto firmante dice que no revisó, y una plataforma de notarización dice que nunca se completó. Nolan empezó a hablar de todos modos. Su señoría, hay registros financieros en riesgo, y ella admitió que hay documentos familiares en su bufete. No, dije. Admití lo contrario. El juez Serrano lo miró por encima de sus lentes. Y tengo ante mí una nota de la admisión del Colegio de Abogados que indica que se hizo una presentación disciplinaria bajo el nombre de la señorita Sloan utilizando credenciales inconsistentes con su registro y junto con notas bancarias que reflejan intentos de acceder o restringir una estructura. De fideicomiso de la abogada utilizando un número de devolución de llamada que aparece de nuevo en su presentación judicial. Tocó el paquete una vez. ¿Entiende lo grave que se ve eso? La mandíbula de Nolan se apretó. Mi madre estaba muy quieta. El juez Serrano denegó la petición de emergencia desde el estrado. Luego hizo 3 cosas seguidas tan rápido que Nolan no pareció entender que la audiencia ya había terminado en cualquier sentido significativo. Primero, ordenó que la declaración y el certificado adjunto se preservaran como parte del registro del tribunal y se marcaran para una revisión de autenticidad. Segundo, remitió el asunto al investigador de sucesiones y ordenó a la secretaria que transmitiera la carta de cumplimiento y la orden de actas de la audiencia al abogado del condado. Tercero, ordenó a Nolan que pagara mis honorarios y costos razonables por la respuesta de emergencia y el monto se establecería en el momento de la presentación si no se acordaba. Luego miró directamente a mi madre por primera vez. Si alguno de ustedes intenta volver a presentar basándose en el mismo papel defectuoso o intenta aislar al señor Calvel de una revisión independiente mientras se recupera, consideraré medidas de protección para él en lugar de él. Eso impactó porque significaba que el tribunal había dejado de ver a mi padre como la razón de la petición y había comenzado a verlo como a otra persona a la que podrían haber utilizado. Afuera de la sala del tribunal, sucedieron 2 cosas casi a la vez. El investigador de sucesiones le preguntó a mi padre si estaba dispuesto a hablar en privado sin presión familiar. Dijo que sí. Y mi madre finalmente perdió la voz tranquila. No en voz alta. No gritó en el pasillo. Hizo algo más revelador. Se volvió hacia Nolan y siseó, te dije que esperaras. No, te dije que no lo hicieras. Sino, te dije que esperaras. Paige lo escuchó. También lo hizo el ayudante de pie a 5 pies de distancia. Bajé las escaleras, me senté en un banco de piedra cerca de la línea de seguridad y llamé al colegio de abogados mientras la audiencia aún estaba fresca en el sistema. Dana agregó el resultado del tribunal a la nota de uso indebido de identidad. Para el final de la tarde, la queja se bloqueó permanentemente como una presentación fraudulenta, no como un asunto disciplinario. Nunca tocó mi registro público. Nunca se convirtió en una investigación en mi contra. Se convirtió en evidencia. Luego llamé a Andrea al banco. Para entonces, el departamento de fraude ya había escalado la grabación de la llamada nocturna y los intentos fallidos de restablecimiento de credenciales para una revisión completa. Nunca se movió dinero. Ningún fondo de clientes salió de mi cuenta de fideicomiso. No se colocó ninguna retención. No se liberó ninguna exportación del libro mayor. Lo único que lograron generar fue un rastro más limpio. Esa semana pasó rápido después de eso. La unidad de identidad del Colegio de Abogados me solicitó un paquete formal. Así que les di todo. Las notas de admisión, la etiqueta de origen de la red Wi-Fi de la oficina de mi madre, la referencia de la imagen de la firma copiada, las imágenes del edificio, la entrada del pase de invitado. El historial de la red de la oficina que muestra el dispositivo del domingo por la noche y una declaración de mi administrador de red sobre las fallas de escaneo a correo electrónico y el evento de exportación de memoria portátil. Mercer Fidelity me dio la nota de fraude,
el resumen de la llamada grabada y la confirmación de que el mismo número de devolución de llamada se había utilizado en el contacto bancario y en la presentación judicial. La secretaria de sucesiones certificó el paquete de la petición y la orden de actas de la audiencia. La verificación de la plataforma de Priya estableció que el certificado de notarización era una ficción. Cuando pones esas cosas lado a lado, una historia familiar se convierte en una secuencia. Y una vez que se convierte en una secuencia, las personas fuera de la familia dejan de discutir sobre sentimientos y comienzan a nombrar conductas. Aproximadamente 3 semanas después, un detective de la Unidad de Delitos Económicos del condado me entrevistó en una sala de conferencias de mi oficina. Era paciente, organizado y estaba muy interesado en un detalle más que en cualquier otro. La forma en que la queja al colegio de abogados, la consulta bancaria y la petición de sucesiones utilizaron el mismo número de devolución de llamada y todas se empujaron hacia un resultado. Desacreditarme lo suficientemente rápido como para interponerme entre mí y cualquier registros que Nolan quisiera. Para entonces, ya había citado metadatos adicionales por orden judicial. No me dijo todo lo que tenía, pero me dijo lo suficiente como para saber que la exportación de memoria portátil desde la red de mi oficina no había producido mucho porque la vieja estación de escáner que usaron no podía llegar a mi unidad activa de clientes sin mis credenciales. Lo que mi madre había tomado en realidad eran hojas de contactos desactualizadas, una vieja imagen de firma y 2 borradores de acuerdos vencidos de un asunto cerrado que no tenía nada que ver con Nolan. Por eso el lenguaje de la queja sonaba legal pero incorrecto. Había sido construido por alguien que imitaba el proceso, no que lo entendía. La parte más dolorosa fue mi padre. El investigador de sucesiones organizó una reunión independiente con él y luego recomendó un monitor neutral temporal para su papeleo financiero durante la recuperación. No porque fuera incompetente, sino porque estaba medicado, cansado y era demasiado fácil de guiar por las personas que lo rodeaban. Mi padre estuvo de acuerdo. Y también firmó una instrucción escrita estricta de que ningún miembro de la familia, ni yo, ni Nolan, ni mi madre, debía presentar documentación legal o financiera a su nombre sin una revisión independiente de su médico o un abogado externo mientras se recuperaba. Eso debería haberse sentido como una derrota. No fue así. Se sintió como el primer documento honesto en todo el desastre. Mi padre se disculpó conmigo aproximadamente un mes después. No de manera hermosa, no de la manera en que lo hacen las películas. Se sentó en el jardín de rehabilitación con un vaso de papel con mal café y dijo, debería haberla detenido hace años. Eso fue todo, pero viniendo de él, era casi un párrafo. Más tarde dio una declaración grabada confirmando que el domingo por la noche, Nolan le dijo que la firma de la tableta era para la coordinación del seguro posquirúrgico y el acceso a los registros. Dijo que nunca leyó una petición de emergencia, nunca pidió un curador y nunca autorizó a nadie a acusarme de explotarlo. Esa declaración importaba más de lo que cualquier cosa emocional podría haber importado. En cuanto a mi madre, las consecuencias la golpearon en capas. La primera capa fue profesional. Calvel Property Group llevó a cabo una revisión de cumplimiento interna una vez que las fuerzas del orden solicitaron la preservación en la red de invitados de la oficina y en los registros de dispositivos. Mi madre no era la corredora de registro, pero todavía tenía licencia y seguía usando la infraestructura de la oficina. Al final de esa revisión, fue desconectada de los sistemas de la compañía y expulsada. 2 meses después, la Junta de Licencias del Estado abrió su propia investigación después de que la declaración falsa y los registros de presentación basados en la identidad se compartieran a través de los canales adecuados. La segunda capa fue civil. Mis honorarios de respuesta de emergencia, costos de audiencia, revisión de seguridad, remediación de cuentas y consulta con un abogado externo no fueron pequeños. Nolan se negó a estipular la cantidad, así que la presenté. El tribunal me otorgó un poco más de $32,000 en honorarios y costos en su contra por la falsa presentación de emergencia. Más tarde, en una resolución civil separada vinculada a la queja falsificada y al acceso no autorizado a la oficina, recuperé costos adicionales vinculados a las actualizaciones de seguridad, la revisión forense y el tiempo facturable perdido. No me hice rica con eso. Ese nunca fue el punto. El punto era que limpiar después de su fraude no saldría del dinero de mis clientes ni de mi bolsillo. La tercera capa fue la exposición criminal.
Aproximadamente 4 meses después de la audiencia, el condado presentó cargos contra Nolan relacionados con el uso indebido de identidad, la presentación falsa y el intento de acceso fraudulento vinculado al banco y la queja disciplinaria. Mi madre también fue acusada, aunque bajo una teoría más estricta vinculada al uso no autorizado de mi información de identificación, el acceso a la oficina y su papel en la cadena de presentación falsa. No fingiré que cada cargo sobrevivió exactamente como se presentó, los casos se reducen, las personas negocian, la evidencia se organiza en lo que los fiscales pueden probar más limpiamente. Pero ninguno de los dos se alejó intacto. Nolan aceptó un acuerdo de culpabilidad. Admitió lo suficiente para evitar un juicio que habría puesto la llamada bancaria, el paquete de la queja, la secuencia del notario falso y los registros de recuperación de mi padre en una línea de tiempo pública. Se le ordenó cumplir tiempo de custodia, seguido de supervisión, restitución y una prohibición de actuar en cualquier capacidad fiduciaria o representativa para mi padre. También terminó enfrentando 2 reclamos civiles de inversionistas por el desastre del condominio que había estado tratando de ocultar en primer lugar. Lo último que supe fue que vivía en un apartamento alquilado de una habitación fuera de los límites del condado, vendiendo equipos a consignación y culpando a todos menos a sí mismo exactamente con la misma voz. Mi madre no fue a prisión por años. La vida real no se escribe tan limpiamente, pero tampoco escapó. Ella presentó una declaración que dejó un registro relacionado con el fraude donde antes no tenía nada más que encanto y postura. Pagó restitución, perdió el trabajo. Pasó meses bajo restricciones y aprendió muy rápidamente que las mujeres mayores con bolsos elegantes no parecen inofensivas para los oficiales de cumplimiento una vez que sus nombres comienzan a aparecer junto a presentaciones falsificadas y registros de redes de oficinas. Su mundo social se encogió rápidamente después de eso. Algunas personas no están hechas para la vergüenza. Sobreviven manteniéndose en movimiento y manteniendo a los testigos rotando. Una vez que el grupo de testigos se endurece, no tienen un lugar cómodo donde pararse. Mi padre vendió la casa vieja la primavera siguiente. No porque alguien lo obligara, sino porque quería distancia de las habitaciones donde cada documento se sentía contaminado. Se mudó a un lugar más pequeño con mejor acceso médico y firmó nuevos documentos patrimoniales a través de un abogado independiente que yo no recomendé y no supervisé. Eso era importante para ambos. Mantuvo el contacto conmigo. No mantuvo el mismo contacto con Nolan. Con mi madre, se volvió intermitente y formal. En cuanto a mí, mi bufete no colapsó. Se volvió más tranquilo, más fuerte y más cuidadoso. Los Harper, los clientes que estaban sentados en la sala de conferencias mientras mi madre se sentaba en mi oficina y anunciaba que yo necesitaba disciplina, nunca se fueron. Escucharon más de lo que yo quería que escucharan esa mañana. Pero también vieron exactamente cómo manejé la presión bloqueando los hechos antes de que la emoción pudiera nublarlos. Firmaron conmigo esa semana y luego enviaron 2 de sus referencias más cercanas a mi bufete. Ascendí a paige en un plazo de 3 meses. Eso no fue caridad. Se lo ganó. Preservó notas, pidió registros, mantuvo el rostro neutral y entendió, antes de que lo hagan algunos abogados, que la prueba es frágil durante unos 15 minutos y luego desaparece para siempre si nadie piensa con claridad. Cambié la seguridad de nuestra oficina después de eso. Nuevas reglas de acceso, nueva segregación de escáneres, ninguna entrada casual de familiares, ninguna excepción porque alguien diga madre en la recepción. Costó dinero. Compró paz. La parte más extraña vino mucho después. Una noche, después de que todos se habían ido a casa, abrí la carpeta segura donde guardaba las cartas de cierre final, la anotación del bloqueo por fraude del colegio de abogados, la confirmación del banco de que no hubo pérdidas, la adjudicación de honorarios del tribunal. La verificación de cumplimiento, los resúmenes de disposición penal y el registro de pago civil. Lo miré todo durante mucho tiempo. No porque estuviera reviviendo la peor parte, sino porque estaba mirando la forma de lo que realmente había sucedido. Mi madre pensó que una firma copiada la convertía en mí. Nolan pensó que las palabras legales dispuestas en el orden correcto se convertían en verdad si llegaban a la oficina correcta lo suficientemente rápido. Ambos creían que las instituciones eran solo habitaciones más grandes para manipular. Estaban equivocados. Las instituciones son imperfectas, a veces lentas, a menudo molestas. Pero cuando obligas a suficientes de ellas a tocar la misma mentira,
La mentira comienza a perder pedazos por todas partes. Esa fue la parte que nunca entendieron. No los vencí siendo más ruidosa. Los vencí haciéndoles repetirse en sistemas que guardaban notas. Hola a todos. Espero que hayan disfrutado la historia. Si algo así les pasara a ustedes, ¿qué harían? ¿Confrontarían a su familia de inmediato o se mantendrían tranquilos y comenzarían a recolectar pruebas primero? Realmente me gustaría saber qué piensan. Cuéntenme en los comentarios. Y si disfrutaron esta historia, no olviden darle me gusta y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo.